invito que busquen en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, son dos versículos que vamos a leer, mis amados hermanos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Leémoslos juntos, hermanos. Dice así la palabra de Dios en Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Tomen su lugar, mis amados hermanos. El tema, la seguridad eterna. La cuestión de la seguridad eterna del creyente hay que pensarla tan solo en relación con el verdadero creyentes. Hay muchos, tiene confusión. Muchos cristianos piensan que, hay unos dicen que perdemos la salvación, otros dicen no perdemos la salvación. Entonces no tenemos una seguridad si el cristiano o el creyente pierde salvación o no. Pero desde luego ahí está el problema de que muchas veces nos es difícil decir si tal persona o cristiano es salva en verdad. También sabemos que habrá cristianos carnales en el cielo, cuyas obras en su mayoría han sido madera, heno y hojarasca, pero que a pesar de ello han sido salvos, según 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En Canjobal, 1 Corintios 3:15, palta amak ochais mulna hilshin, kamhab ochpasil ochcha, ochkolcha eloh palta ashkak alkolcha hun ochmakshel shol tu, kaitu ochyun kolcha he. Según la Biblia, la salvación no se pierde, solo las obras de cada uno sí serán quemadas. Cuando miramos sus vidas, parecían como si llegamos a la conclusión de que algunos de ellos al menos han perdido la salvación, pero a pesar de estos asuntos prácticos, la cuestión de eterna salvación todavía está. Muchos de nosotros hacemos estas preguntas. ¿Puede un verdadero cristiano perder alguna vez su salvación? Ya sea por pecar o por dejar de creer o por alguna otra circunstancia. La prueba de la seguridad eterna es la doctrina de la seguridad. Depende de lo que Dios ha hecho, de modo que si uno puede perder la salvación, entonces ciertas obras de Dios tendrían que ser desechadas o invertidas. ¿Qué estamos tratando de decir? Que si nosotros decimos, tal cristiano perdió su salvación, pero entonces la obra de Dios que hizo en su Hijo, lo que estamos tratando de decir es que estamos desechando, ya no vale. Pero la Biblia dice que la salvación es segura. Vamos a ver el número 1. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si la seguridad de un cristiano, si en verdaderamente fuimos bautizados en un solo cuerpo, ¿quién nos puede quitar del cuerpo del Cristo? Muchos dicen, si un creyente puede perder su salvación, tendría que ser quitado del cuerpo de aquel momento. Pero tal idea
ni siquiera se insinúa en la Biblia. Punto número 2. Por otra parte, es propósito de Dios guardarnos a pesar de todas las cosas. Les invito a que busquen conmigo en Juan 10, 28 al 30 y vamos a leer, mis amados hermanos, y dejan su marcador en Efesios porque vamos a regresar al rato. Juan 10, 28 al 30. ¿Ya lo tienen todos? Juan 10, 28, 30 dice así: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es la seguridad eterna, hermanos, la salvación. Si Jesucristo y Dios uno son, nosotros uno somos con Él, nadie nos puede separar. Si el Padre nos guarda en todo peligro de este mundo, tanto el enemigo también busca la forma como fracasarnos en nuestra vida espiritual. Pero el Padre siempre nos guarda para presentarnos sin manchas delante de su gloria. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Judas 24. Entonces el Señor nos guarda de no caernos en todo para presentarnos sin manchas delante de su gloria. En Romanos 8, 29 al 30 habla también sobre la seguridad. En primer lugar, los que fueron predestinados, llamados y justificados, dicen que son también glorificados. El tiempo pasado puede emplearse para un acontecimiento futuro solo porque resulta tan seguro que nadie se perderá. La cadena desde presencia a través de la predestinación, el llamamiento y la justificación permanece intacta hasta que todos sean glorificados. Una sola palabra aquí: los que son justificados, permanece intacta. Quiere decir que un cristiano no puede estar tentado por el mal y no puede practicar el mal. Un ser cristiano tiene que ser intacta porque ya es justificado. En segundo lugar, nadie puede acusar de nada el elegido de Dios para que pierda su salvación, porque semejante acusación tendría que ser presentada ante el juez, porque solo Dios es el único que puede juzgar a un ser cristiano. Romanos 8:33. Es decir, el juez ya nos ha declarado justo, porque justificación significa declarar justo. Si Dios ya nos declara justo por medio de su Hijo, no hay ninguna otra persona que nos puede decir no tiene salvación, porque es un comentario sin básico bíblica. Aquí dice: ¿qué posibilidad tendrá de éxito cuando el acusado ya fue declarado justo por el juez, el que predice? Por más que decimos, bueno, tal hermano ya perdió su salvación, porque a veces el hermano cometió un pecado o se fue en el mundo, y decimos, bueno, ese hermano ya perdió su salvación. Pero aquí dice: ¿qué posibilidad tendrá de éxito cuando el acusado ya fue declarado justo por el juez que preside? Si el cristiano cayó y se arrepintió y regresa otra vez, en todas formas su salvación siempre allí está con él. Ahí más adelante en nuestra conclusión vamos a ver de qué se trata estos dos detalles.
Conclusión. Hermanos míos, confiemos en la promesa segura. No hay nada nos puede separar en el amor de Dios. Ni nosotros mismos, ningún ser creado nos puede separar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Además, el Espíritu Santo sella el creyente hasta el día de la redención. Y si un creyente piensa que se pierde la salvación, sería como romper dicho sello antes del día de la redención. Entonces, el sello del Espíritu Santo, según el versículo 14, las arras es la seguridad. Si estamos sellados, entonces estamos seguros en nuestra salvación. Quizás tenemos preguntas. ¿Qué hay de los que han sido salvos y se van al mundo otra vez? Bueno, la respuesta es simple. Los que se van al mundo y no se arrepienten, nunca fueron salvos. Y no lo digo yo. Así dice, según primera carta de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Adentro de la iglesia podemos tener nombre cristianos, creyentes, todos. Pero Juan dice, los que salen en medio de nosotros no son de nosotros. Quiere decir que los que regresan al mundo otra vez nunca fueron salvos. Pero los que son salvos, sellados por el Espíritu Santo, aunque por medio de pruebas y luchas, ahí están permaneciéndose. Entonces la seguridad eterna es el sello del Espíritu Santo. En el 14 dice, las arras, su significado es seguridad. Así que les invito a regresar en Efesios 1:11 al 14, vamos a leer todos juntos, mis amados hermanos, y vamos a dar cuenta que la seguridad lo tenemos todos los que estamos salvos por el Señor Jesucristo. Efesios 1:11, ¿ya lo tienen? Leemos todos juntos, hermanos. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Palabra de Dios, oramos, mis amados hermanos.